Muchas gracias, buenos días. Quiero antes que nada agradecer al Sistema Educativo Valladolid por la oportunidad de estar acá, por la invitación. Estoy un poco inseguro por hablar para tantos profes, ¿no? Pero por el otro lado, independiente de todo este currículum, yo soy profesor. Yo soy profesor desde el año 1964. El año que viene completo 50 años de clase en el aula. Actualmente soy profesor universitario, pero yo trabajé en secundaria como profesor de física y matemáticas. Yo daba de 40 a 50 horas de clase por semana. Y otra cosa, lo que voy a decir no tiene nada de nuevo. Es muy crítico. Yo soy muy crítico de la escuela de hoy. Pero es una criticidad al estilo Bachelard. Hay que decir no a esta escuela. Eso va a ser todo el tiempo va a ser así. Entonces yo decía que hay que decir no a la escuela actual, pero es un no al estilo Bachelard. No es negación, es constructivo. Queremos una escuela mejor, pero decir no no significa negar nuestra escuela de hoy. Esta es nuestra escuela, nuestra vida, ¿no? Pero necesitamos otra. ¿Cómo es la enseñanza contemporánea, ¿no? Estimula el aprendizaje mecánico de contenidos desactualizados. Eso ya fue dicho, creo que por la profesora María José, yo estoy de acuerdo. Lo que enseñamos son contenidos desactualizados. En física, por ejemplo, enseñamos la física del siglo XIX y estamos en el XXI. La escuela actual entrena para el test, no educa, es una escuela entrenadora. Por supuesto, lo que estoy diciendo no puede no aplicarse a México, puede no aplicarse a alguna escuela en México, pero yo tengo experiencia en Estados Unidos, en Iberoamérica toda. De una manera general, la escuela de hoy está preocupada con el entrenamiento para el test. En inglés se utiliza el término teaching for testing. Está centrada en el docente, no en el alumno. Sigue el modelo de la narrativa, es conductista, es del tipo bancaria, es decir, que intenta depositar conocimientos en la cabeza del alumno, se ocupa de conceptos fuera de foco, no incentiva un aprendizaje significativo, no incorpora las TICs, no utiliza situaciones que hagan sentido para los alumnos, no busca un aprendizaje significativo crítico. En resumen, es desactualizada en términos de contenidos y tecnologías, centrada en el docente comportamentalista y focada en el entrenamiento para las pruebas. Sin embargo, educación no es una carrera. Educación es otra cosa. No es preparar a los jóvenes para pruebas, para tests internacionales, para el PISA, para no sé qué más. Este es un artículo de Science. Science, una revista de las más respetadas en el mundo. Y esta profesora es la directora de la Facultad de Educación de Stanford, una de las facultades de educación más importantes del mundo. Y lo que está diciendo ella en este editorial es que no necesariamente los mejores científicos son los que han tenido mejores puntajes en esos tests. Entonces, voy a decir rápidamente
¿qué entiendo yo por estos términos que he utilizado, ¿no? Conductismo, aprendizaje significativo, mecánico, bancario, por ahí va. El conductismo de Skinner. Este señor es fabuloso, ¿no? No fue el creador del conductismo, este fue Watson, pero fue la persona que trajo con fuerza el conductismo para nosotros. No es una ilusión decir que el conductismo está superado. No. El conductismo está muy presente en la escuela de hoy. Yo creo que no quiero decir nada en demérito a Skinner. Skinner fue un gran investigador. Posiblemente sus ideas no son las mismas que están aplicadas hoy, ¿no? La idea clave del conductismo es que la conducta, el comportamiento, es controlado por las consecuencias. Si la consecuencia es buena, el sujeto tiende a dar la misma respuesta. Si no es buena, tiende a no darla. ¿Okay? El enfoque skinneriano limítase al estudio de comportamientos manifiestos y mensurables. Tengo que ver el alumno haciendo y tengo que medir. El enfoque conductista no tiene en cuenta lo que pasa en la cabeza entre el estímulo y la respuesta. Es igual para loros, para perros, para ratones y para los humanos. Lo que interesa es lo que entra y lo que sale. Esto no es educar, es entrenar. Ese es lo mismo que hacía Skinner con sus ratones. Gérard Vergniaud, un neopiagetiano, muy conocido en la educación matemática, tenía una teoría interesante que es la teoría de los campos conceptuales. Y para Vergniaud, diferentemente de Piaget, fue alumno de Piaget, hizo su doctorado con Piaget. Es la conceptualización el núcleo del desarrollo cognitivo. Y otra cosa, es decir, en la medida que el sujeto conceptualiza, se desarrolla cognitivamente. Otro punto, son las situaciones que dan sentido a los conceptos. Son las situaciones que dan sentido a los conceptos. Eso tiene que ver un poco con lo que hablaba el profesor Tobón ayer del contexto. Estamos en el siglo XXI. Los alumnos están con ordenadores, con celulares, con no sé qué más. Y en física, nosotros enseñamos las palancas, el plano inclinado, el MRU. Eso sí, se puede enseñar más adelante. Pero las primeras situaciones son las que dan sentido a los conceptos. Es un poco lo de Freire también, y lo de Ausubel. Hay que empezar en donde está el alumno y trabajar para su libertación, para traerlo a otro mundo. Pero el punto de partida es donde está el alumno. Es el contexto, es su entorno. Por entorno yo no estoy hablando necesariamente del campo, estoy hablando de ciudadanos que están por ahí. El mundo es totalmente distinto hoy y seguimos enseñando ejemplos del siglo XIX. Entonces, para serem aprendidos significativamente, los nuevos conocimientos deben hacer sentido para el aprendiz. Y estas situaciones deben ser propuestas en niveles crecientes de complejidad. Hay que empezar con situaciones que sean del contexto y sean simples, pero claro, hay que proponer después más y más situaciones cada vez más complejas. Neil Postman, un americano que escribió un libro muy interesante que es La enseñanza como una actividad subversiva, muy crítico de la educación norteamericana, hablaba de conceptos fuera de foco. O sea,
Y decía él y su compañero Weingartner que, aunque se debía preparar al alumno para vivir en una sociedad caracterizada por el cambio, cada vez más rápido, de tecnologías, de conceptos, de valores, de tecnologías, aún se ocupaba la escuela de enseñar conceptos fuera de foco. Por ejemplo, el concepto de verdad absoluta, fija, inmutable, en particular desde una perspectiva bipolar, buena o mala. El concepto de certeza, existe siempre una respuesta correcta. Y es correcta ¿por qué? Porque es la respuesta del profesor o porque es la respuesta que está en el libro. El concepto de entidad aislada. A es A, B es B y punto. El concepto de causalidad simple, única, mecánica. La idea que cada efecto es resultado de una causa, fácilmente identificable. El concepto de que las diferencias existen solamente en formas dicotómicas. Bueno, malo, correcto, errado, sí, no, corto, largo. Bueno, el concepto de que el conocimiento es transmitido, que emana de una autoridad superior y que debe ser aceptado sin cuestionamiento. Por el contrario, las estrategias intelectuales de sobrevivencia en esta época de energía nuclear, de viajes espaciales, dependerían de conceptos como relatividad, probabilidad, incertidumbre, función, causalidad múltiple, no causalidad, relaciones no simétricas. Pero eso fue hace 40 años. Cuando el hombre llegaba a la Luna, y cuando ya estaba en la era nuclear, que eran grandes cambios, ¿no? Esos cambios no son nada hoy, pero seguimos con los conceptos fuera de foco, ¿no? Todavía enseñamos verdades, respuestas correctas, entidades aisladas, causas simples, identificables. El discurso educativo puede ser otro, pero la práctica escolar sigue sin fomentar el aprender a aprender, que permitirá a la persona lidiar con el cambio de manera fructífera y sobrevivir. Don Finkel tiene un libro genial que se intitula Dar clases con la boca cerrada. El modelo clásico es el modelo de la narrativa. El profesor enseña básica y fundamentalmente hablando, diciendo a los estudiantes lo que se supone que deben saber. Este modelo clásico es consagrado, aceptado, sin cuestionamientos, por profesores, alumnos, padres, por la sociedad. Eso es el modelo que él llama modelo de la narrativa. En ese modelo, muchas veces, basado en un libro de texto, el profesor escribe en la pizarra una forma de narrar, lo que los alumnos deben copiar en sus cuadernos y estudiar, es decir, memorizar, y después reproducir en las evaluaciones. A veces el profesor escribe en la pizarra partes del propio libro de texto. Y aún así, los alumnos copian todo para estudiar después. El acto principal de dar clases es narrar clara y cuidadosamente a los alumnos algo que ellos no saben de antemano. Y así creemos que el conocimiento se transmite. Eso ya decía Paulo Freire, que enseñar no es transmitir conocimiento. Y este Finkel es un autor reciente, ¿no? Este modelo parece natural a los estudiantes, a los padres, a la sociedad, a todos. Y por lo tanto no se cuestiona. Pero debería ser cuestionado. Porque transmitir conocimiento a partir de la cabeza del profesor hasta el cuaderno del alumno, de modo que el alumno lo transfiera su conocimiento para su cabeza y después lo reproduzca en pruebas, es una manera inadecuada para la enseñanza
y mucho menos para un aprendizaje significativo. Claro que se puede utilizar PowerPoint, se puede utilizar los pendrives, pero la regla sigue la misma. El alumno memoriza los archivos electrónicos del profe y reproduce en las pruebas. Está focado hacia un aprendizaje de informaciones específicas a corto plazo. No queda casi nada de eso. Hagan ustedes, ahora mismo, y piensen así, ¿qué me quedó de los 12 años que estuve en la escuela en contenidos? Muy poco, muy poco. Claro, muchos profesores no se limitan a repetir en la pizarra lo que está en los libros. Hacen esquemas, resúmenes, traen ejemplos, explican, es decir, dan buenas clases, según el modelo clásico. Sin embargo, los alumnos copian a los profesores, considerados excelentes profesores, incluso grandes profesores, hacen magníficas presentaciones orales, encantan a sus estudiantes explicando clara y cuidadosamente determinadas cuestiones. Los estudiantes toman apuntes de lo que pueden y dejan en el aula con la buena sensación de que entendieron todo. Y si nosotros pedimos a los alumnos la misma cosa en las pruebas, magnífico. Si pedimos cosas un poco distintas, se quejan. Profe, esto no fue dado en clase. Yo era considerado un gran profesor, uno de esos, ¿no? Claro, porque estoy dando clases, no estoy aquí con un ordenador, no estoy aquí amarrado a esta cosa, no, estoy caminando por ahí, haciendo como los de ayer. Pero me di cuenta que eso de ser gran profesor es bueno para mí, no para los alumnos, ¿no? Es una ilusión pensar que un gran profesor, los alumnos van a memorizar igual. Los alumnos van a olvidarse igual después de algún tiempo, pero siempre van a acordarse de las magníficas clases de ese profesor, pero no van a acordarse de lo que han aprendido en esas magníficas clases. En los días de hoy se habla mucho en enseñanza centrada en el alumno, el profesor como mediador y aprender a aprender. Y si estamos de acuerdo con ese discurso, tenemos que cuestionar el modelo de la narrativa. Yo, después de trabajar bastante con la teoría del aprendizaje significativo, Novak fue mi director de tesis, yo tuve clases con Ausubel, yo era conductista extremado, yo he dictado clases de análisis experimental de la conducta en Honduras, Guatemala, México, un montón de países. Pero después descubrí esta idea del aprendizaje significativo. Yo la veo hoy más como una filosofía que como una teoría. Lo que quiero de mis alumnos es la adquisición de conocimientos con significado, con capacidad de explicar, de aplicar, de utilizar. Pero, quizás por razones políticas, no sé, me parece que no es suficiente en los días de hoy aprender de manera significativa. Hay que aprender de manera crítica también. Entonces yo desarrollé unos principios que, en mi manera de ver, facilitarían un aprendizaje significativo crítico. Para un aprendizaje significativo crítico o subversivo, es necesario aprender o enseñar preguntas en lugar de respuestas. Ese es el principio de la interacción social y del cuestionamiento. Yo decía en el comienzo, no tengo cosas nuevas. Eso está en Vygotsky, hace más de 100 años. Preguntar, interactuar, la interacción social.
Pero la escuela no lo hace. Sigue centrada en el profesor. Aprender a partir de distintos materiales educativos. El principio de la no centralidad del libro de texto, o del abandono del libro de texto. Pero eso es metafórico. Los libros de textos, hay unos que son hermosos, magníficos, pero enseñar basado únicamente en un libro de texto, en una apostila, eso no es enseñar críticamente. Eso es dar una única visión. Estamos en la era del conocimiento, de la información. La misma materia está en distintos materiales, está en la internet, está en otros libros. Nosotros no podemos ser esclavos de un único libro. Eso no es dar una perspectiva crítica. Tampoco significa que los libros no son buenos. Hay libros que son magníficos, pero no es la única visión. No es la única visión. Hay que trabajar con distintos materiales. Aprender que somos perceptores y representadores del mundo, ¿no? El ser humano no capta el mundo directamente, sino que lo representa. Nosotros somos representadores del mundo. Esa es la visión contemporánea de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva de hoy no es más la psicología de Piaget y ni de Oswald. Es la psicología que trabaja con la metáfora de la mente representacional computacional. O sea, lo que mi profe me está enseñando son representaciones. Yo estoy haciendo representaciones. Por lo tanto, es posible que existan otras representaciones. Pero en ningún momento eso significa que esas representaciones no son buenas. Ojo, todos esos principios son metafóricos. Los libros pueden ser magníficos, lo que me parece que no debemos ser esclavos de un único libro. Las representaciones que enseñamos a los alumnos pueden ser excelentes representaciones que el ser humano ha llegado ahora para algunos conocimientos, pero no son definitivas y son representaciones. Y yo como ser humano estoy representando en mi cabeza. Entonces, esto me da una perspectiva crítica, creo. El tema del lenguaje. Aprender que el lenguaje está totalmente involucrado en todos los intentos humanos de percibir la realidad. Sin el lenguaje, no sé, no somos nada. Vivimos en el lenguaje. Eso está en Maturana, por ejemplo, también. Para enseñar física, es más importante el lenguaje que hablo con mis alumnos que otros lenguajes. Y la gente, los profesores de física piensan que el lenguaje matemático es todo para enseñar física. No, no. El lenguaje para el diálogo, para la comunicación. Aprender que el significado está en las personas, no en las palabras. Los significados son contextuales. Lo que una palabra significa en el contexto de la materia de enseñanza tiene otro significado, por ejemplo, en el cotidiano. El concepto de trabajo en física es un producto escalar de dos vectores. Trabajo en el cotidiano es otra cosa. El significado de color, incluso dentro de la física, en la óptica es una cosa. En física de partículas es otra. La palabra exquisito, en español, aquí en México, es una cosa buena. En Brasil es una cosa mala, una cosa exquisita. Y es la misma palabra. La palabra vaso, nosotros utilizamos para un objeto de poner flores. Vaso, se escribe igual, pero el significado es distinto. Entonces, si yo percibo, tengo esa conciencia semántica,
Eso me despierta una criticidad. Bueno, si es así en este contexto, puede ser distinto en otro contexto. Pero yo nunca estoy diciendo que en el contexto que estoy enseñando, esta palabra, este concepto no es importante. Estoy diciendo que fuera de la materia de enseñanza hay otros significados para la misma palabra, mismo concepto. No se puede enseñar las cosas como si fueran definitivas, no lo son. Ni en el tiempo, ni en el espacio. Cambio de espacio es otra cosa. Aprender a partir del error no es nada nuevo. Ya está en bachelor. Nosotros aprendemos a partir del error. Arreglamos los errores y seguimos. Pero en la escuela conductista, el error recibe punición, o sea, no se puede errar. Lo importante es dar la respuesta correcta. Esa es una tontería. Una respuesta, un problema mal resuelto, puede ser un tremendo estímulo para un aprendizaje. Hay que aprovechar el error. Es normal. Es una cosa humana aprender del error. El desaprendizaje es no utilizar conceptos que son irrelevantes. Estamos en el siglo XXI. Los conceptos son entidades dinámicas, vivas. Los conceptos cambian, los conocimientos cambian. Entonces, desaprender significa no utilizar ciertos conocimientos. Por ejemplo, para entender qué es una partícula en física, o para entender qué es el bosón de Higgs, no se puede utilizar el modelo de la pelotita. Ese es un modelo. Para algunos aprendizajes hay que abandonar este modelo. Nosotros en clases de ciencias nos enseñan que el átomo es un sistema planetario en miniatura. Este modelo no sirve en la física atómica, en la mecánica cuántica. El problema es que ese es el error. Enseñar las cosas como si fueran definitivas. No lo son. Son metafóricas. Metafóricamente, el átomo sería un sistema planetario en miniatura. Pero si es metafórico, es porque no lo es. ¿Qué es la práctica deliberada? Es una práctica que involucra el aprendiz a resolver un conjunto de tareas o problemas que son desafiadores, pero que son factibles. Y que el profesor actúa incentivando, mediando, dando realimentación permanente a eso. O sea, los alumnos en pequeños grupos, desarrollando tareas que son desafiadoras, que son retos, pero que sí son factibles, con la mediación del profesor. La idea es que no sé si competencia, no me quiero meterme en competencias porque no manejo el tema. No sé si competencia, una habilidad compleja o una experticia, qué sé yo. Es una materia no de llenar un cerebro, pero de desarrollar un cerebro. Ese es lo mismo que decía Freire hace muchos años, el comunista Freire. Y aquí está un novelista diciendo la misma cosa en este año, hace pocos meses. ¿Qué dificultades pueden ocurrir para este cambio? De no llenar cerebros, pero desarrollar cerebros. Bueno, las dificultades pueden venir del currículum escolar, de las expectativas de los padres, de esta apuesta en el test. O sea, anticipanse dificultades para este cambio.
Y incluso los científicos o los educadores, como dice él, pueden ser aliados o adversarios en este cambio. No es una cosa fácil, ya se anticipan dificultades. Ahora, para encerrar, de todo lo que hablé, del conductismo, de la criticidad, de la dialogicidad, no sé qué más, ¿cuáles son las implicancias para la enseñanza? Yo no estoy aquí presentando ninguna receta, nada. Estoy presentando principios, cosas que yo creo que son factibles y cosas que yo practico. Primera consecuencia. El conocimiento previo debe ser siempre considerado. Es la variable aislada que más influencia el aprendizaje, funcionando como ancladero cognitivo que ayuda a dar significados a esos conocimientos en un proceso interactivo. No tiene sentido enseñar sin tener en cuenta en alguna medida el conocimiento previo de los alumnos. Señores, no es didáctica, no es receta. Es una obviedad. No tiene sentido enseñar sin tener en cuenta en alguna medida el conocimiento previo de los alumnos. No importa si son 400 alumnos, si son 40 o si son 4, de alguna manera siempre debemos intentar a tener en cuenta el conocimiento previo de los alumnos. Tenemos la internet, se puede anticipar a los alumnos lo que se va a enseñar. Si estamos en el miércoles, lo que voy a enseñar el viernes, para que ustedes ya lleguen más o menos preparados. Aunque es una clase magistral, yo puedo parar por un tiempo y hacer con que los alumnos interactúen entre ellos. El peer teaching de Masur, por ejemplo. Otra cosa, los aspectos más importantes, más inclusivos, más generales de un cuerpo de conocimientos deben ser presentados en el comienzo de la enseñanza y progresivamente diferenciados en términos de detalle y especificidad. Es más fácil para el alumno captar partes de un todo cuando ya tiene idea del todo. Es la diferenciación progresiva. Es más fácil para nosotros, seres humanos, entender las cosas, ya tenemos una visión del todo. Pero en la enseñanza muchas veces empezamos con las pequeñas partes y vamos a llegar al todo. El alumno pregunta, profe, ¿para qué sirve eso? Bueno, vas a ver más adelante. Esta es la respuesta que damos. ¿Pero por qué? Si tenemos una materia, si hay unas ideas importantes, empecemos de inmediato con esas ideas. Por supuesto que nos vamos a implicar de la manera más complicada, no, pero con fenómenos, con alguna actividad práctica, qué sé yo. Pero desde el comienzo, ahora bien, yo sé, los libros no están organizados así. Y la enseñanza es muy basada en libros de texto. Los libros en general tienen una secuencia cronológica, no psicológica. Las tecnologías de información y comunicación deben ser incorporadas a la enseñanza. La mediación que lleva a la captación de significados no es más solamente humana y semiótica, incluye también el ordenador. La mediación humana y semiótica es lo de Vygotsky, pero en la época de Vygotsky no había esta máquina que cambió nuestra sociedad. El mundo es totalmente distinto. El celular, como dijo el profe ayer, está ahí para siempre. El ordenador está aquí para siempre. Entonces, la mediación no es más solamente humana y semiótica. La máquina también está haciendo la mediación.
Aunque nosotros profesores tengamos resistencia a esta idea. ¿Pero por qué? La máquina puede ayudarme en la mediación. Yo puedo utilizar la máquina en mi favor, no en contra mí. La interacción personal, la negociación de significados entre alumnos y profesor o entre ellos mismos es fundamental. El conocimiento previo, esta variable tan importante, es largamente implícito. Sin crear situaciones para que los alumnos hablen, el docente no tiene idea de cuáles y cómo están siendo captados los significados de la materia de enseñanza. Eso también es una obviedad, o sea, el conocimiento previo es la variable más importante, pero está implícito. Sin crear situaciones para que los alumnos hablen, externalicen conocimiento, yo no sé qué estoy haciendo, estoy enseñando al azar. Y si yo tengo 50 minutos de clase, ¿por qué utilizar todos los 50 minutos en la pizarra? ¿Por qué no utilizar 30 o 20 y de otra parte, alumno hablando, discutiendo, haciendo cosas y yo participando, charlando con los alumnos, interactuando? La interacción profesor-alumno es mucho, mucho, mucho mejor en una enseñanza centrada en el alumno que en la enseñanza centrada en el docente. La enseñanza no debe ser monológica, sino dialógica, es lo que estaba diciendo. Eso está en Freire, está en montones de autores, ¿no? El docente debe hablar menos, no significa narrar menos, y crear más espacios para que los alumnos hablen, externalicen significados, que vengan acá, presentar sus cosas, que utilicen el ordenador para hacer sus tareas, a presentar en PowerPoint, lo que quieran, pero el alumno debe hablar metafóricamente, debe externalizar sus conocimientos, lo que está captando. Si yo no sé lo que el alumno está captando en términos de significados, es una tontería seguir adelante. La negociación de significado, la captación de significado es progresiva. Las primeras situaciones presentadas o propuestas a los alumnos deben corresponder a su mundo, su edad, su cultura. Son las situaciones que dan sentido a los conocimientos. Situaciones fuera del contexto del alumno deben ser trabajadas progresivamente en crecientes niveles de complejidad. Yo no estoy en favor de dejar el alumno donde está. No. Mi visión es de partir de donde está el alumno, en una perspectiva libertadora.